Bienvenidos a un nuevo video que les pondrá los pelos de punta. Hoy traemos historias escalofriantes que no podrán olvidar. Si están listos para temblar, denle like, suscríbanse y dejen en los comentarios desde dónde nos escuchan. Apaguen las luces y que comience el terror. Hace unos años yo, Elena, acepté un trabajo de noche en un hospital viejo en las afueras de la ciudad. No era mi primera opción, pero necesitaba el dinero para ayudar con las cuentas de mi familia. Después de que mi papá se enfermara, pensé que sería un trabajo tranquilo, revisar pasillos, cuidar que todo estuviera en orden y esperar a que amaneciera. Pero lo que viví en esas noches me marcó para siempre. Todavía siento escalofríos cuando paso por un hospital, y hay momentos en los que juro que escucho esos ruidos otra vez. Esta es mi historia, y aunque quisiera borrarla de mi mente, se quedó grabada como una sombra que no se va. Soy Elena, y todo empezó en una noche fría de abril, cuando el viento soplaba tan fuerte que hacía crujir las ventanas del hospital. Había conseguido el trabajo como guardia de seguridad, a través de una amiga que conocía al administrador. El hospital era un edificio antiguo, con paredes de azulejos agrietados y pasillos largos que parecían no tener fin. Estaba medio abandonado, con solo una pequeña sección en el primer piso aún en uso para unos pocos pacientes. Mi turno era de 11 de la noche a 7 de la mañana, y mi trabajo era sencillo: caminar por los pasillos, revisar que las puertas estuvieran cerradas y asegurarme de que todo estuviera tranquilo. El administrador, un hombre serio llamado Don Arturo, me dio un manojo de llaves, un radio viejo y una linterna. Me señaló un pasillo en el cuarto piso y dijo: «No subas ahí, está cerrado por reformas». No explicó más, pero su voz tembló un poco, y sus ojos evitaron los míos. El hospital estaba casi vacío. Solo había un par de enfermeras en el primer piso, atendiendo a los pacientes, y el resto del edificio era un laberinto de habitaciones vacías, camillas oxidadas y luces que parpadeaban como si estuvieran cansadas. Empecé mi turno caminando por el primer piso, revisando puertas y ventanas. El olor a desinfectante viejo llenaba el aire, mezclado con algo húmedo como moho. Mis pasos resonaban en los pasillos, y el silencio era tan pesado que se sentía como una manta sobre los hombros. Me dije que era normal estar nerviosa en un lugar tan grande y viejo, pero no podía quitarme la sensación de que algo me observaba. Cerca de la medianoche escuché un ruido. Era un golpeteo suave, como si alguien golpeara una pared con los nudillos. Me detuve en el segundo piso, con la linterna en la mano, y apunté al pasillo. Nada, solo sombras y puertas cerradas. Pensé que era una tubería o el viento, pero el golpeteo volvió, esta vez más cerca, como si viniera de las escaleras que subían al tercer piso. Caminé hacia el sonido, tratando de no hacer ruido, pero se detuvo justo cuando llegué a la escalera. Me asomé y el pasillo de arriba estaba oscuro, con solo una luz al fondo que parpadeaba. Recordé las palabras de Don Arturo sobre el cuarto piso, pero el golpeteo parecía venir del tercero, así que decidí no subir. Volví al puesto de guardia, una cabina pequeña con un escritorio, un teléfono y un monitor que mostraba las cámaras de seguridad. Me senté, tratando de calmarme con un termo de té que había traído. Pero mientras revisaba las pantallas noté algo raro. En una de las cámaras del tercer piso, la imagen parpadeó y por un segundo vi una sombra moverse, como si alguien hubiera pasado corriendo. Revisé otra vez, pero el pasillo estaba vacío. Me dije que era un fallo de la cámara, pero no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Decidí hacer otra ronda, aunque cada paso me costaba trabajo. El aire se sentía más frío, y el olor a moho era más fuerte, como si las paredes estuvieran sudando. Mientras revisaba el segundo piso, escuché el golpeteo de nuevo, pero ahora venía de arriba, del cuarto piso. Subí las escaleras con el radio en una mano y la linterna en la otra. El tercer piso estaba oscuro, pero el cuarto estaba aún más, con la mayoría de las luces apagadas. El aire olía a humedad, y el frío me calaba los huesos. Me detuve frente a la puerta que llevaba al ala cerrada del cuarto piso. Estaba cerrada con un candado grande, pero el golpeteo venía de ahí lento y constante, como si alguien quisiera que me acercara. Toqué la manija y estaba helada, tan fría que me dolió la mano. El golpeteo paró, y en su lugar, escuché un susurro bajo y rasposo, como si alguien hablara detrás de la puerta. No entendí las palabras, pero sonaban como si me llamaran. Corrí de vuelta a la cabina,
Cerré la puerta y me senté temblando, con el rosario que llevaba en mi mochila apretado en la mano. Las pantallas de las cámaras seguían parpadeando, y la del cuarto piso estaba negra, como si alguien hubiera tapado la lente. No salí de la cabina hasta que amaneció. Cuando don Arturo llegó le conté todo, con la voz temblando. Se rió, pero fue una risa nerviosa. «Los hospitales viejos hacen ruidos, Elena. No le hagas caso». Pero sus ojos evitaron los míos y supe que escondía algo. Me fui a casa agotada, jurando que no volvería. Pero necesitaba el dinero, y algo en mí sentía que el hospital no me iba a soltar tan fácil. No quería volver al hospital. Todo el día lo pasé con el estómago revuelto, mirando el rosario en mi mesita como si pudiera darme valor para enfrentar otra noche. Quería renunciar, pero las cuentas de mi papá no se iban a pagar solas, y no podía dejar a mi familia en apuros. Me convencí de que solo sería una noche más, que podía soportarlo si me quedaba en el primer piso y evitaba las escaleras. Me puse mi chamarra, metí el rosario en el bolsillo y revisé mi linterna para asegurarme de que funcionara. Llegué al hospital justo antes de las 11 de la noche, y el edificio parecía más oscuro, como si la noche lo hubiera abrazado con más fuerza. Las luces del estacionamiento parpadeaban, y el viento silbaba entre los árboles secos. Don Arturo no estaba, pero dejó una nota en la cabina. «Revisa el tercer piso esta noche. Hay un problema con las luces». Mi corazón se aceleró. ¿El tercer piso? Justo donde había escuchado el golpeteo. Arrugué la nota y la tiré, decidida a quedarme en la cabina el mayor tiempo posible. Las pantallas de las cámaras de seguridad estaban encendidas, pero la del cuarto piso seguía negra, y las otras parpadeaban más de lo normal, mostrando pasillos vacíos que parecían moverse. Me senté con el termo de té en las manos, tratando de mantener la calma, pero el olor a moho estaba por todas partes, como si el hospital estuviera sudando. Cerca de la medianoche el golpeteo volvió. Era más fuerte esta vez, como si alguien golpeara una puerta con algo pesado. Venía del segundo piso, no del cuarto, lo que me confundió. Me levanté con la linterna en la mano y salí al pasillo del primer piso, mirando hacia las escaleras. El sonido paraba y volvía, como si me estuviera llamando. Decidí subir al segundo piso, aunque mis piernas temblaban. El aire era más frío, y mi aliento formaba pequeñas nubes. Las luces parpadeaban, y el olor a moho era tan fuerte que me picaba la nariz. Mientras caminaba por el pasillo, vi algo que me heló la sangre, huellas húmedas en el suelo, como si alguien hubiera caminado descalzo. Empezaban en una esquina y llevaban a una sala de espera cerrada, pero la puerta estaba entreabierta. Me acerqué con la linterna temblando y empujé la puerta. La sala estaba vacía, con sillas de plástico apiladas y una ventana rota cerrada con cinta. Las huellas terminaban frente a la pared, como si quien las hubiera dejado se hubiera desvanecido. Toqué una con la punta de mi bota, y el agua estaba helada con un olor raro, como a metal oxidado. De repente, la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Grité girándome, pero no había nadie. La abrí rápido y corrí al pasillo, con el corazón latiendo en los oídos. El golpeteo volvió, pero ahora venía de arriba, del cuarto piso, claro y constante, como si me estuviera invitando a subir. No quería ir, pero sentía que el hospital me empujaba hacia esas escaleras. Subí al tercer piso, con el rosario apretado en el bolsillo. El pasillo estaba casi oscuro, con solo una luz al fondo que parpadeaba como un ojo enfermo. El aire olía a humedad, y el frío me dolía en las manos. Me detuve frente a la puerta del ala cerrada del cuarto piso. Los arañazos en la pintura eran nuevos, como si alguien hubiera intentado forzar la puerta. Los susurros volvieron más claros diciendo mi nombre. Elena, ven. Toqué el candado y estaba helado, como si hubiera estado en un congelador. El golpeteo se hizo más rápido, como si algo estuviera impacientándose. De repente el radio en mi cinturón crujió aunque estaba apagado. Una voz rasposa dijo, Elena, ábreme. Lo arranqué y lo tiré al suelo, pero siguió crujiendo diciendo mi nombre. Las luces del pasillo parpadearon y se apagaron, dejando solo la luz de mi linterna. Apunté a la puerta, y los arañazos ahora formaban palabras torcidas. Elena, entra. Di un paso atrás, y sentí un jalón, no físico, sino como si el aire me estuviera arrastrando. Corrí escaleras abajo, casi tropezando, y me encerré en la cabina. Cerré la puerta y empujé el escritorio contra ella, aunque sabía que no serviría de nada.
Me senté en el suelo temblando con el rosario en la mano. Las pantallas de las cámaras estaban negras, todas, como si alguien hubiera cortado la señal. El teléfono de la cabina sonó, aunque nadie me había dicho que funcionara. Lo dejé sonar, pero el sonido era tan fuerte que me dolía la cabeza. Los susurros volvieron diciendo, «Elena, no te vayas». No salí de la cabina hasta que amaneció. Cuando don Arturo llegó le conté todo, casi gritando. Me miró pálido y dijo, «Este hospital tiene sus cosas. Elena, quédate en el primer piso de ahora en adelante». Pero su voz temblaba, y supe que sabía más de lo que decía. Me fui a casa jurando que no volvería, pero sentía que el hospital no me iba a soltar tan fácil. No quería volver al hospital. Todo el día lo pasé con el corazón acelerado, mirando el rosario en mi mesita, como si pudiera protegerme de lo que había sentido en ese lugar. Quería renunciar, pero las cuentas médicas de mi papá seguían acumulándose y no podía dejar a mi familia sin apoyo. Me dije que solo sería una noche más, que podía soportarlo si me quedaba en el primer piso y evitaba las escaleras. Me puse mi chamarra, metí el rosario en el bolsillo y revisé mi linterna para asegurarme de que no me fallaría. Llegué al hospital justo antes de las 11 de la noche, y el edificio parecía más oscuro, como si la noche lo hubiera envuelto en una sombra más pesada. Las luces del estacionamiento estaban apagadas, y el viento silbaba con un sonido que parecía un lamento. Don Arturo no estaba, pero dejó una nota en la cabina. «Revisa el cuarto piso esta noche. Hay un problema con una puerta». Mi estómago se hizo nudo. ¿El cuarto piso? El lugar que me dijo que nunca tocara. La nota estaba escrita con letra temblorosa, como si él también tuviera miedo. La arrugué y la tiré decidida a no subir. Me senté en la cabina, con el termo de té en las manos, pero las pantallas de las cámaras de seguridad estaban todas negras, como si alguien hubiera cortado la señal. El olor a moho estaba por todas partes, tan fuerte que me picaba la nariz, y el aire se sentía más frío, como si el hospital estuviera respirando. Cerca de la medianoche el golpeteo volvió. Era más fuerte esta vez, como si algo golpeara una puerta con furia. Venía del tercer piso, no del cuarto, lo que me confundió. Me levanté con la linterna en la mano, pero decidí quedarme en el primer piso. El sonido paraba y volvía, como si me estuviera llamando. Las enfermeras del turno de noche no estaban en su puesto, y el primer piso estaba más silencioso de lo normal. Caminé por el pasillo, revisando puertas que no necesitaba revisar, pero el golpeteo seguía más insistente, como si quisiera que subiera. Sentí un frío en la nuca, como si alguien me observara, y vi mi sombra en la pared, pero por un segundo pareció que no estaba sola, como si otra sombra se moviera detrás de mí. No quería subir, pero el hospital parecía empujarme hacia las escaleras. Subí al tercer piso, con el rosario apretado en el bolsillo. El pasillo estaba casi a oscuras, con solo una luz al fondo que parpadeaba como un ojo enfermo. El aire olía a humedad, y el frío me dolía en las manos. Me detuve frente a la puerta del ala cerrada del cuarto piso. Los arañazos en la pintura ahora formaban palabras claras. «Elena, abre». El candado estaba intacto, pero la manija estaba helada, y el golpeteo venía de dentro más rápido, como si algo estuviera desesperado por salir. Los susurros volvieron diciendo mi nombre. «Elena, ven, quédate». De repente el radio en mi cinturón crujió aunque estaba apagado. La voz rasposa dijo, «Elena, ábreme». Lo tiré al suelo pero siguió crujiendo diciendo mi nombre. Las luces del pasillo parpadearon y se apagaron, dejando solo la luz de mi linterna. Apunté a la puerta y las palabras en los arañazos brillaban, como si estuvieran mojadas. Sentí un jalón no físico, sino como si el aire me arrastrara hacia la puerta. Di un paso atrás y el suelo tembló, suave al principio, pero luego más fuerte, como si algo se moviera debajo del hospital. Corrí escaleras abajo, casi cayendo, y me encerré en la cabina. Cerré la puerta y empujé el escritorio contra ella, aunque sabía que no serviría de nada. Me senté en el suelo temblando con el rosario en la mano. Las pantallas de las cámaras seguían negras, pero juro que escuché pasos en el pasillo, lentos y pesados acercándose a la cabina. El teléfono de la cabina sonó otra vez, aunque estaba desconectado. Lo dejé sonar, pero el sonido era tan fuerte que me dolía la cabeza. Los susurros volvieron diciendo, «Elena, no te vayas». Intenté ignorarlos, pero el golpeteo seguía, ahora desde todas partes.
como si el hospital entero estuviera latiendo. El rosario en mi mano se calentó tanto que quemaba, pero no lo solté. Me tapé los oídos rezando para que amaneciera, pero el sonido no paraba, y sentía que las paredes de la cabina se cerraban a mi alrededor. No salí de la cabina hasta que el sol empezó a salir. Las luces volvieron a encenderse, y los susurros se callaron. Las pantallas de las cámaras mostraban los pasillos vacíos, como si nada hubiera pasado. Cuando don Arturo llegó, le conté todo con lágrimas en los ojos. Me miró pálido y dijo: «Este hospital guarda cosas. Elena, no subas al cuarto piso otra vez», pero su voz temblaba, y supe que sabía más de lo que decía. Me fui a casa, jurando que sería mi última noche, pero sentía que el hospital no me iba a soltar tan fácil. No quería volver al hospital. Todo el día lo pasé temblando, con el rosario de mi mamá en la mano, tratando de convencerme de que podía soportar una noche más. Quería renunciar, pero las cuentas médicas de mi papá no me daban tregua, y la idea de dejar a mi familia sin apoyo me dolía más que el miedo. Me dije que sería la última noche, que después buscaría cualquier otro trabajo, aunque fuera fregando pisos. Me puse mi chamarra, metí el rosario en el bolsillo y revisé mi linterna, hasta que estuve segura de que no me fallaría. Llegué al hospital justo antes de las 11 de la noche, y el edificio parecía más grande, más oscuro, como si la noche lo hubiera tragado por completo. Las luces del estacionamiento estaban apagadas, y el viento silbaba con un sonido que parecía un grito lejano. No había nota de don Arturo esta vez, y la cabina estaba más fría que nunca. El zumbido de las luces fluorescentes era tan fuerte que me dolía la cabeza, y el olor a moho estaba por todas partes, tan intenso que sentía que me ahogaba. Me senté detrás del escritorio con el rosario apretado, decidida a no moverme de ahí a menos que fuera absolutamente necesario. Las pantallas de las cámaras estaban negras, todas, como si alguien hubiera cortado la señal. Las manchas húmedas que había visto antes estaban de vuelta, cubriendo el suelo de la cabina, las paredes, incluso el escritorio. Ahora formaban palabras claras: «Elena, quédate». Se movían lentamente, como si estuvieran vivas, y el suelo temblaba con un ritmo constante, como si el hospital respirara. Cerca de la medianoche el golpeteo volvió, pero esta vez era ensordecedor, como si algo enorme golpeara las paredes desde todas partes. El temblor era tan fuerte que el escritorio se deslizó, y mi termo de té cayó al suelo. Los susurros eran un coro diciendo mi nombre sin parar: «Elena, ábreme, eres nuestra». El teléfono de la cabina sonó aunque estaba desconectado. El timbre era tan fuerte que me taladraba los oídos. No quería contestar, pero el sonido no paraba, como si me estuviera ordenando que lo levantara. Con las manos temblando contesté: «Déjenme en paz», grité. No hubo respuesta, solo el zumbido y los susurros diciendo: «Abre, no te vayas». Colgué, pero el teléfono siguió sonando, resonando en la cabina. Las luces parpadearon y se apagaron, dejando solo la luz de mi linterna, que parpadeaba como si estuviera muriendo. Sentí un jalón, no físico, sino como si algo me arrastrara hacia las escaleras. Salí de la cabina, aunque cada parte de mí gritaba que no lo hiciera. Las manchas húmedas cubrían el suelo del primer piso, formando un camino que llevaba a las escaleras. Subí con el rosario quemándome en el bolsillo hasta el cuarto piso. La puerta del ala cerrada estaba abierta, aunque el candado estaba en el suelo roto. El golpeteo venía de dentro, junto con un sonido de agua espesa como lodo moviéndose. Los susurros eran más fuertes diciendo: «Elena, ven». Entré al ala cerrada, con el rosario en la mano. El pasillo era largo, con paredes cubiertas de moho y puertas cerradas a los lados. Al final, había una luz tenue, azulada que parpadeaba como una vela. Caminé hacia ella, y el aire se sentía tan frío que me dolían los pulmones. La luz venía de una sala sin puerta y dentro, el suelo estaba cubierto de agua negra, como si se hubiera inundado. El agua burbujeaba, como si estuviera viva, y los susurros venían de ahí, diciendo mi nombre sin parar. Di un paso y el agua se movió, formando ondas que subían por las paredes, como si intentaran alcanzarme. Sentí otro jalón, más fuerte, y el rosario se calentó tanto que grité. Lo tiré al agua y el líquido siseó como si algo quemara. Los susurros se convirtieron en un grito, y el temblor del suelo paró. Corrí fuera del ala, cerré la puerta y bajé las escaleras casi cayendo.
Volví a la cabina, temblando, y me encerré hasta que el sol salió. Las luces se encendieron, y el silencio era tan pesado que me dolía. No esperé a don Arturo. Dejé las llaves en el escritorio y salí, jurando no volver nunca. Semanas después, escuché que el hospital cerró. Decían que encontraron agua negra en el cuarto piso, como si algo se hubiera roto. Hablé con una enfermera que trabajó ahí hace años y me dijo, con la voz temblando, ese lugar no era solo un hospital. Algo estaba atrapado ahí, algo que buscaba compañía. No quiso decir más y yo no insistí. Todavía sueño con ese pasillo, con el agua negra subiendo por las paredes, con los susurros diciendo mi nombre. A veces, cuando paso por un hospital de noche, siento un frío en la nuca, como si algo me observara. Guardo el rosario en mi mochila, aunque ya no lo toco. Siento que me salvó esa noche. Pero también siento que algo del hospital se quedó conmigo. Si te ofrecen un trabajo de noche en un lugar como ese, no lo tomes. Hay sitios que no están hechos para los vivos. Sitios que quieren más de lo que puedes dar. Nunca había imaginado que el hospital fuera un lugar de terror. Para mí siempre había sido un sitio de curas, de descanso, de esperanza. Incluso si el aire dentro siempre tenía un tono estéril que lo hacía sentirse impersonal. Pero esa noche todo cambió. Mi nombre es Carlos, y hasta ese día mi vida había sido bastante común. Sin embargo, una serie de eventos llevaron a que terminara allí, en el hospital, con un dolor insoportable en el estómago. Fue algo repentino, algo que no había anticipado. Un simple malestar que se convirtió en una urgencia. Era un jueves por la tarde cuando ingresé, y aunque al principio me dijeron que no era nada grave, en cuanto el doctor vio los resultados de mis análisis, cambió su tono. Vamos a hacer más pruebas. Fue todo lo que dijo antes de darme una orden de internación. El hecho de que me quedara ahí no me inquietó tanto. Ya estaba acostumbrado a ir a hospitales y clínicas por diversas razones. Pero había algo en la atmósfera esa noche que me hizo sentir incómodo desde el principio. Lo que realmente me puso en alerta fue la enfermera que me asignaron. Era una mujer joven, de cabello largo y oscuro, que tenía una expresión distante. No sonreía, ni siquiera cuando me introdujo en mi habitación. La habitación misma era peculiar, más fría de lo normal, aunque el aire acondicionado estuviera apagado. Las paredes parecían más blancas de lo habitual, y las luces del techo parpadeaban débilmente, como si no estuvieran del todo conectadas. Lo peor de todo, sin embargo, fue la sensación. Esa sensación de estar siendo observado, como si en cada rincón hubiera algo más. Algo que me acechaba, pero no sabía qué era. Por momentos sentía que podía escuchar susurros lejanos, murmullos apenas perceptibles que se desvanecían tan rápido como llegaban. Intenté ignorarlo, pero la inquietud se mantenía. La enfermera me indicó que me recostara en la cama y que descansara, y aunque estaba exhausto, me resultaba difícil cerrar los ojos. El lugar me parecía extraño, de alguna manera ajeno, como si fuera una versión distorsionada de lo que un hospital debía ser. La noche cayó y con ella el silencio, pero no era un silencio cómodo, sino el tipo de silencio en el que te preguntas si realmente estás solo. Durante la noche escuché un sonido repetido, como si alguien estuviera caminando por los pasillos. Al principio lo atribuía a algún otro paciente o tal vez a personal médico, pero a medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que el sonido no se detenía. Era un caminar irregular, lento, casi arrastrado. Decidí levantarme un momento para ver de dónde venía ese ruido, pensando que tal vez era otro paciente que necesitaba ayuda. Pero cuando salí al pasillo no había nadie, todo estaba oscuro. Las luces en los pasillos apagadas, y el aire se sentía aún más denso. La sensación de frío aumentó. Regresé a mi habitación lo más rápido que pude, cerré la puerta y me acosté de nuevo. Pero no podía dejar de pensar en esos pasos. ¿Qué o quién los estaba dando? Decidí intentar dormir, pero no pude cerrar los ojos. Algo estaba mal. Algo estaba en el aire y sabía que no iba a poder ignorarlo. A medianoche la puerta de mi habitación se abrió de golpe. No fue la enfermera, ni el médico. Fue una figura, una sombra que cruzó el umbral, una figura oscura que no podía distinguir bien. Mis ojos se abrieron de par en par, y el corazón me latió con fuerza. No era humano. La figura no tenía forma definida, solo una silueta que se deslizaba de manera errática. No decía nada, pero su presencia llenaba la habitación con una sensación de opresión. Era como si la oscuridad misma se hubiera manifestado en ese espacio.
Estaba tan cerca que podía sentir su respiración, aunque no veía ni un solo movimiento. Con un esfuerzo titánico, logré levantarme y empujar la campanita de emergencia en mi mesa de noche. La luz parpadeó, pero no hubo respuesta inmediata. Nadie vino. La figura permaneció allí, inmóvil, observándome, y durante unos segundos, todo en el cuarto pareció desvanecerse, como si el tiempo hubiera dejado de existir. ¿Era un delirio? ¿Algún efecto secundario de los medicamentos? Me decía a mí mismo que debía ser eso, pero no podía evitar sentir que algo siniestro estaba sucediendo. En ese momento la figura desapareció, y la habitación volvió a la normalidad. Aunque el aire seguía siendo pesado, pasaron los minutos y la enfermera finalmente apareció. Su rostro estaba inexpresivo como siempre, pero ahora había algo diferente en su mirada, una intensidad que no había notado antes, como si supiera algo que yo no. ¿Estás bien?, me preguntó, pero su tono no era el de preocupación. Era un tono vacío, como si estuviera diciendo las palabras por costumbre. Le respondí rápidamente que sí, que había tenido una pesadilla, pero ella simplemente asintió y se alejó. No pareció sorprenderse. El terror que sentía en ese momento era tan profundo que apenas podía respirar. ¿Qué estaba pasando en ese hospital? ¿Era todo real? Esa noche el sueño no vino. Me quedé despierto durante horas, mirando el techo blanco de la habitación, pensando que si cerraba los ojos la figura oscura regresaría. Cada vez que el silencio era demasiado denso, me imaginaba escuchando esos pasos arrastrados nuevamente por los pasillos, acercándose poco a poco, hasta que se detuvieran frente a mi puerta. Mi mente comenzaba a jugarme malas pasadas, pero algo me decía que no estaba loco. Algo, o más bien alguien, estaba aquí con nosotros, en este hospital. A la mañana siguiente, el día parecía continuar como cualquier otro. El sol brillaba a través de las ventanas, y la enfermera vino con el desayuno, como si nada hubiera sucedido. Su rostro seguía tan impasible como siempre, y cuando le pregunté por los extraños ruidos de la noche, se limitó a sonreír débilmente. Los hospitales tienen su propio ritmo, Carlos. A veces se escuchan cosas, pero no te preocupes. No hay nada raro aquí, me dijo como si fuera la respuesta más lógica, pero yo sabía que algo no encajaba, porque el hospital parecía tan vacío. El lugar no estaba completamente desierto, claro, pero la sensación era como si todo estuviera en un constante estado de espera, en una quietud que te hacía sentir que algo acechaba en cada esquina. A lo largo del día mis inquietudes aumentaron. No había más pacientes en los pasillos, salvo algunos que se veían más bien como sombras, moviéndose lentamente, casi como si estuvieran esperando algo. A media tarde decidí salir a caminar por los pasillos, para tratar de despejarme, y también para ver si podía encontrar alguna respuesta. El hospital parecía más grande de lo que realmente era. Las paredes interminables de azulejos blancos, las puertas de habitaciones cerradas, las luces parpadeando en los techos, todo tenía un aire de abandono. Pero algo era aún más inquietante. En los espejos del pasillo, las sombras reflejadas no se correspondían con las que proyectaba la luz. En uno de esos espejos vi algo que me heló la sangre. Mi reflejo no estaba allí. En su lugar lo que vi fue una figura, un ser delgado, con la piel arrugada y ojos hundidos que me observaba desde el reflejo. No era la enfermera ni nadie conocido. No podía apartar la vista. Estaba como congelado, mirando esa imagen distorsionada que no me pertenecía. El sonido de una puerta abriéndose me despertó de mi trance. Miré hacia atrás y cuando volví a mirar el espejo, la figura ya no estaba. Solo vi mi propio reflejo, con la piel fría y el rostro pálido por el miedo. Pero algo me decía que no todo estaba bien. Mi reflejo me observaba, pero no hacía el mismo gesto que yo. Intenté no darle más importancia y continué mi camino hacia el área común del hospital. Pero al pasar cerca de una de las habitaciones escuché voces bajas, no de personas reales, sino susurros, murmullos que provenían de la puerta entreabierta. Mi curiosidad me empujó a acercarme, aunque no sabía bien qué esperaba encontrar. La puerta se abrió lentamente, y vi lo que no esperaba, una mujer sentada en una silla mirando hacia la ventana. Tenía la piel extremadamente pálida, casi transparente, y su cabello estaba sucio y revuelto. Su mirada estaba fija, pero no parecía estar observando nada en particular. No parecía humana. ¿Usted está bien?, le pregunté con la voz temblorosa. Ella no respondió, solo me miró fijamente con sus ojos vacíos, y en su rostro
La expresión era una mezcla de tristeza y desesperación. Mi corazón comenzó a acelerarse cuando noté que no estaba sola en la habitación. Había algo más en la penumbra, una sombra oscura, que se movía sin hacer ruido, casi como si estuviera flotando. La mujer susurró algo casi inaudible, pero pude escucharla claramente. «No salgas de aquí, ellos están esperando». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Antes de que pudiera preguntar más, una enfermera apareció de repente, interrumpiendo el momento. «Lo siento, Carlos, te he estado buscando. Es hora de que tomes tu medicación», dijo con una sonrisa que parecía falsa, como si tratara de mantener todo bajo control. Me obligó a volver a mi habitación. Y aunque acepté la medicina, mi mente no podía dejar de pensar en aquella mujer y lo que había dicho. Los murmullos de esa habitación resonaban en mi cabeza. Y la advertencia seguía dando vueltas. ¿Qué estaban esperando? ¿A quién esperaban? Cuando regresé a mi habitación, algo en la atmósfera había cambiado. La luz que entraba por la ventana ya no era cálida, sino fría y distante. Los pasos que escuché la noche anterior parecían acercarse, más claros ahora, más tangibles. Algo me decía que no era un sueño, ni una alucinación. Algo extraño ocurría en este hospital, y yo estaba atrapado en medio de todo esto. Algo me estaba observando, algo que no era humano. Y ya no estaba seguro de que fuera solo mi imaginación. Decidí cerrar los ojos, intentar dormir, pero el sonido de los pasos seguía cercanos, cada vez más cerca. El sonido de esos pasos nunca desapareció. Se acercaban con cada minuto que pasaba, siempre más cerca, siempre más distintos a lo que uno podría esperar de una persona caminando por el pasillo. No era el sonido regular de alguien con zapatos, sino algo más suave, arrastrado, como si alguien estuviera arrastrando los pies sobre el suelo. Y lo peor, lo más aterrador era que no podía rastrear su origen. La sensación de estar siendo observado se intensificó, y cada vez que miraba hacia la puerta, sentía que alguien me estaba mirando. Pero cuando me giraba, no había nadie. Me levanté varias veces para revisar el pasillo desde la ventana de mi habitación, pero todo estaba en completa oscuridad. No había nadie allí, pero ese extraño zumbido que se sentía en el aire me decía lo contrario. El tiempo empezó a arrastrarse de una manera rara, como si las horas se estiraran y el reloj ya no tuviera poder sobre mí. Fue entonces cuando noté algo que no había visto antes. En el techo, justo encima de mi cama, había algo escrito, algo que no estaba allí antes. Era una palabra, o al menos eso creí al principio. Estaba borroso, distorsionado, pero lo que pude leer fue «Vuelve». La escritura parecía haberse formado con algo que no era tinta, sino una especie de marca vieja y ennegrecida, como si se hubiera quemado en la superficie del techo. La palabra brillaba tenuemente en la penumbra de la habitación, casi como si la estuviera llamando. Mi respiración se aceleró. ¿Quién había escrito eso? ¿Por qué? ¿Era otra alucinación? ¿Había pasado ya tanto tiempo sin dormir? Y las voces de los pasillos, las sombras que veía en los espejos, empezaban a desdibujarse entre lo real y lo irreal. Desesperado decidí salir de la habitación nuevamente. Necesitaba hablar con alguien, pero, como si todo estuviera diseñado para que no pudiera escapar, las puertas del hospital parecían haberse vuelto más confusas. El pasillo ya no era el mismo. Los lugares familiares se distorsionaban ante mis ojos, y las paredes parecían moverse. Las luces parpadeaban y por un momento, todo se volvió una mezcla de sombras y luz intermitente, como si el hospital estuviera desmoronándose poco a poco, como si todo estuviera a punto de colapsar. Avancé por el corredor sin rumbo, esperando encontrar una respuesta o, al menos, alguna persona con quien hablar. Pero las habitaciones estaban cerradas y, en lugar de las luces cálidas que esperaba, había solo oscuridad en su interior, un silencio pesado, pegajoso que me ahogaba el alma. De repente escuché una voz suave, susurrante, que provenía de la oscuridad que se cernía sobre el final del pasillo. Era un susurro bajo, casi como si estuviera justo detrás de mí. Carlos, mi nombre. Mi corazón latió con fuerza y mi cuerpo se tensó en un estado de pánico instantáneo. Giré rápidamente, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío. Tomé aire con dificultad, intentando calmarme, pero no pude evitar que la sensación de que alguien estaba justo detrás de mí se apoderara de mis nervios. Las sombras parecían moverse a su propio ritmo. Un ritmo extraño, como si hubiera algo oculto que se deslizaba en la oscuridad, esperando que me acercara.
Y lo peor era que me estaba acercando. Sentí la necesidad de regresar a mi habitación, de volver a ese espacio que, aunque aterrador, era lo único que conocía. Al llegar al umbral de la puerta noté algo extraño. La luz dentro de mi habitación estaba apagada, algo que no había notado antes, ya que la habitación siempre estaba iluminada por una luz tenue, como la de una lámpara de noche, pero ahora estaba completamente a oscuras y algo se movía dentro. Sentí que mi cuerpo se paralizaba. La puerta estaba entreabierta. ¿Quién había entrado? ¿La enfermera? ¿Alguien más o quizás era otro de los habitantes de este hospital extraño? Con las piernas temblando empujé la puerta lentamente y lo que vi me dejó helado. No era una persona. En el centro de la habitación, en mi cama, había una figura. No era la enfermera ni ningún paciente conocido. Era un ser, una criatura que parecía más sombra que carne, cuya silueta se deformaba y se alargaba, como si el espacio mismo lo estuviera tragando. No tenía rostro, pero sus ojos, si es que se podían llamar ojos, brillaban como dos agujeros oscuros que absorbían toda la luz de la habitación. Intenté retroceder, pero mis pies no se movían, como si el terror me hubiera paralizado en el lugar. La figura se levantó lentamente de la cama, sin hacer el menor ruido. No había sonido, solo el frío en el aire y la sensación de ser arrastrado hacia lo desconocido. «¡Vuelve!», susurró de nuevo, esta vez mucho más cerca, con una voz rasposa que parecía provenir de todos lados al mismo tiempo. Era esto lo que había dejado el mensaje en el techo. Las paredes comenzaron a cerrarse y el aire se volvió más denso. Cada vez era más difícil respirar. Traté de gritar, pero las palabras no salían de mi garganta, como si mi voz fuera absorbida por la sombra que me rodeaba. ¿Qué quería de mí? ¿Por qué estaba aquí? En ese momento, la luz de la habitación parpadeó y, como si fuera una señal, la figura desapareció en la oscuridad. Pero el susurro persistió. «¡Vuelve!». El susurro seguía flotando en el aire, pero esta vez no provenía de la habitación. Era una vibración que venía de todo el hospital, como si las paredes mismas estuvieran hablándome. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral, mi cuerpo aún paralizado, incapaz de reaccionar. «¡Vuelve!». Esa palabra, como un eco maldito, resonaba dentro de mi cabeza, y aunque intentaba ignorarla, algo me decía que no podía hacerlo. Había algo más allá de esa palabra, algo más allá de esa presencia que me llamaba, y sin comprender por qué, me vi moviéndome, arrastrado por una fuerza invisible, hacia el pasillo oscuro donde la luz parpadeaba débilmente. Cada paso que daba me sentía más extraño, como si mis propios pies no fueran míos, como si me estuviera adentrando en un lugar del que no podía regresar. Sabía que no debía estar allí, pero no podía detenerme. Algo dentro de mí insistía en avanzar, en volver a ese lugar, aunque no entendía por qué. Los pasillos eran cada vez más oscuros, más largos, y las sombras en las paredes tomaban formas indescriptibles, retorcidas como si el mismo hospital estuviera vivo. No quedaba nadie. No había más enfermeras ni médicos, solo un silencio abrumador que lo impregnaba todo, un vacío lleno de presencias invisibles. Entonces, llegué a una puerta que no había visto antes. No estaba en el mapa del hospital, ni en ningún lugar que recordara haber caminado. La puerta estaba completamente cerrada, sin etiqueta, sin número. Un impulso irracional me invadió, y sin pensarlo la abrí. Lo que vi dentro fue más allá de lo que mi mente podía procesar. La habitación era idéntica a la mía, pero más oscura, más sombría, con el mismo techo blanco y las mismas paredes vacías. Lo único que no encajaba era el letrero en la pared. «¡Vuelve!», pero no estaba escrito en tinta ni en algo que pudiera distinguir. Estaba grabado, como si una mano invisible lo hubiera dejado allí, quemando la superficie de la pared con la misma palabra una y otra vez. De repente una ráfaga de aire frío golpeó mi rostro, y el zumbido que había estado presente en todo momento se intensificó. Lo sentí a mi alrededor, como una vibración en mis huesos, como si las paredes quisieran desmoronarse. Un peso aplastante cayó sobre mi pecho. Me doblé luchando por respirar, y entonces lo vi. En el fondo de la habitación, entre la oscuridad, algo se movía, una figura que no podía distinguir claramente, pero sabía que no era humana. «¡Vuelve!», susurró la figura. Ahora podía escucharla claramente, no solo con los oídos, sino con toda mi piel, como si fuera una orden, una necesidad urgente. Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas no respondían.
Mi cuerpo ya no me obedecía. La figura se acercó, pero sus movimientos no eran normales. Era como si estuviera desmaterializándose, apareciendo y desapareciendo, hasta que de repente estuve frente a ella. No tenía rostro, solo ojos vacíos. Dos grandes agujeros oscuros que parecían tragarse toda la luz del lugar. En su interior vi una oscuridad tan profunda que parecía no tener fin. El aire se volvió más pesado, más denso, y no podía dejar de mirar esos ojos, aunque mi mente gritaba que debía apartar la vista. «Vuelve, Carlos». Esta vez la voz era más clara, más potente, como si saliera del interior mismo de mi mente. Todo a mi alrededor se distorsionó, y la figura desapareció, dejándome solo en esa habitación, con la palabra grabada en las paredes. «Vuelve». Intenté gritar, pero solo salió un murmullo. Las paredes comenzaron a moverse, como si todo el hospital estuviera retorciéndose. El suelo se abrió ante mí, y una oscuridad infinita se tragó la habitación. De alguna manera, sentí que ya no estaba en el hospital, que todo lo que había conocido se desmoronaba, y ahora solo quedaba esa sombra, esa presencia que no me dejaría ir. Antes de perder la conciencia, escuché por última vez ese susurro. «Vuelve», y ya no supe más. Nunca pensé que el turno nocturno podría convertirse en una experiencia tan aterradora. Soy Javier, y trabajo como enfermero en un hospital que, por lo general, tiene una atmósfera tranquila y monótona durante la noche. Pero esa noche, algo cambió, algo extraño. Era un lunes, y como todos los lunes me preparaba para otro turno largo. El hospital donde trabajo no es particularmente grande, pero tiene una historia que a veces nos hace sentir que las paredes guardan secretos que no queremos descubrir. Siempre me habían contado historias sobre ruidos extraños en los pasillos, luces que se apagaban solas y pacientes que aseguraban haber visto cosas raras durante la madrugada. Lo que no imaginaba era que esta vez la historia me tocaría a mí. Empecé el turno como cualquier otro. Me reuní con el equipo de enfermería, repasamos los pacientes y luego me asignaron las habitaciones a las que debía asistir durante la noche. Al principio todo parecía normal. El hospital estaba en calma, con solo un par de pacientes ingresados. Los pasillos vacíos, las luces tenues, el aire frío. Sin embargo, al llegar a la planta donde se encontraba la unidad de cuidados intensivos, noté algo peculiar. Un horrible silencio que me hizo sentir incómodo. No era normal. En un hospital siempre hay ruidos. El sonido de las máquinas, los susurros de los pacientes, los pasos de otros trabajadores. Pero esa noche, todo estaba en absoluto silencio. De repente, la enfermera de turno, Ana, se me acercó mientras me dirigía hacia la sala 3, la unidad de observación. Parecía preocupada. Algo en sus ojos me decía que no era normal. «Javier, ¿vas hacia allá?», me preguntó, su voz temblorosa. «Sí, ¿por qué?». «Todo parece tranquilo», le respondí sin darle demasiada importancia. «No sé, es solo que hay algo raro en esa sala, algo que no puedo explicar. Hace unas semanas un paciente ingresó allí pero nunca salió. Desde entonces, nadie quiere ir. Nadie habla de eso». La mención de la sala 3 me heló por un instante. Siempre había escuchado rumores sobre esa habitación. Algunos decían que estaba maldita. Otros decían que era simplemente una superstición. Sin embargo, al ver la expresión en el rostro de Ana, supe que no se trataba de un simple rumor. «¿Qué pasó con el paciente?», pregunté buscando más detalles. Ana vaciló por un momento, como si luchara con sus propios pensamientos. Luego, con voz baja, casi como un susurro, dijo: «No lo sé. Nadie sabe qué pasó con él, pero a veces escuchamos ruidos extraños de allí. Y no es normal. Creo que si tienes que ir, mejor vete preparado». Aunque las palabras de Ana me dejaron intranquilo, intenté restarle importancia a lo que me decía. Lo que pasa en hospitales de noche, muchas veces, es solo el producto de la mente cansada. Después de todo, todos tenemos nuestras supersticiones. Pensé que era algo que podía manejar, pero no contaba con que esa noche todo iba a cambiar. Me dirigí hacia la sala 3, que estaba al final del pasillo. Las luces parpadeaban tenuemente mientras caminaba, y a medida que me acercaba, un escalofrío recorrió mi cuerpo. La puerta de la sala estaba entreabierta, y al mirar a través de la rendija, pude ver la figura de un paciente en la cama. No me pareció nada extraño. Solo un hombre dormido bajo las sábanas, como tantos otros que había visto. Sin embargo, algo en esa imagen no me dejó tranquilo.
El aire en esa habitación estaba denso, como si algo lo estuviera cargando. Entré con cautela intentando no hacer ruido, pero justo antes de que me acercara a la cama del paciente, sentí como si el aire se volviera más espeso. Un murmullo distante empezó a sonar en la habitación. Al principio pensé que era el sonido de los monitores, o tal vez el ventilador del techo, pero no era eso. Este murmullo era más profundo, más cercano, como si alguien estuviera susurrando mi nombre. «Javier, Javier». La voz era suave pero clara. Miré a mi alrededor, buscando la fuente del sonido, pero no había nadie más en la habitación, solo el paciente que seguía acostado, aparentemente inconsciente. Intenté concentrarme, mantener la calma, pero el sonido persistía, y no era solo un susurro. Era como si algo me estuviera llamando, algo que no debía estar allí. Mi respiración se aceleró. Traté de acercarme al paciente para tomarle los signos vitales, pero justo en ese momento algo extraño ocurrió. Las luces de la habitación parpadearon violentamente, y el murmullo se hizo más fuerte, más urgente. De repente sentí una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera apretando mi corazón. No podía respirar. La sombra en la esquina de la habitación se movió, y por un instante, juré ver una figura de pie junto a la ventana, observándome con ojos oscuros. No pude soportarlo más. Sin pensarlo, salí de la sala corriendo, mi cuerpo temblando de miedo. Cerré la puerta tras de mí y me quedé allí parado en el pasillo, sin saber qué hacer. Todo mi ser gritaba que algo no estaba bien, pero no podía entender qué era. Ese susurro, ¿quién lo estaba haciendo? ¿Por qué me llamaba? ¿Era el paciente o algo más? Decidí que no iba a regresar a esa habitación esa noche, pero el miedo ya se había apoderado de mí. Algo me decía que no podía quedarme quieto, que tenía que investigar más, y aunque mi instinto me decía que debía irme, sabía que había algo en esa sala 3 que no podía ignorar. Salí del pasillo y me dirigí hacia la estación de enfermería, donde traté de calmarme. Mis manos seguían temblando, pero al menos ya no sentía la presión en mi pecho. Ana me miró al entrar, notando el pánico en mis ojos. ¿Qué pasó?, me preguntó, su tono preocupado. No puedo explicarlo, Ana, pero esa sala... algo no está bien allí. Escuché voces y vi algo en la esquina, algo que no debería estar allí. Ana frunció el ceño, claramente preocupada, pero no parecía sorprendida. En su rostro había una expresión de alguien que ya sabía algo, pero no se atrevía a compartirlo. Lo sabía, murmuró más para sí misma que para mí. Luego, mirándome fijamente, dijo: ¿Sabías que hace años un hombre estuvo en esa misma habitación? Nadie sabe con certeza qué ocurrió, pero desapareció. No solo él. Todos los pacientes que han estado ahí durante la noche en esa sala han tenido cosas extrañas que contar. El sonido de su voz hizo que el aire se volviera más denso. ¿Qué era lo que no me había contado? ¿Por qué parecía que todo el personal sabía algo de lo que yo no tenía ni idea? ¿Qué quieres decir con eso, Ana?, le pregunté, sintiendo que algo se estaba desmoronando en mi interior. Ana me miró con los ojos vacíos y susurró: Javier, esa habitación no está vacía. Algo la habita, algo que no pertenece aquí. A veces parece que está esperando a algo o a alguien. Y cada vez que alguien se atreve a ir allí, algo raro pasa. Las personas comienzan a escuchar cosas, a ver sombras, y luego, al final siempre se olvidan de lo que ocurrió, como si algo borrara sus recuerdos. Mis piernas se sintieron débiles bajo mí. Había escuchado rumores de pacientes que aseguraban haber visto figuras extrañas en los pasillos, pero nunca me imaginé que el hospital tuviera algo tan oscuro en su interior. Y lo peor de todo, era que Ana parecía temerlo tanto como yo. Yo misma he estado allí varias veces, continuó Ana, su voz temblando ligeramente. Al principio no lo creía, hasta que vi algo con mis propios ojos. Una noche, mientras hacía mi ronda, vi una sombra moverse por la ventana de la sala 3. No era humana, Javier. Tenía una forma extraña. Y después de eso, me encontré con alguien en el pasillo, un paciente que ni siquiera estaba asignado a esa habitación. Dijo que había estado esperando por mí. Las palabras de Ana me estremecieron. Mi mente comenzó a girar en círculos, tratando de entender lo que estaba sucediendo.
porque esta sala en particular parecía atraer tanto lo inexplicable. Y lo más aterrador de todo era que no solo había una figura extraña en la habitación, sino que parecía que algo o alguien estaba esperando a que se cumpliera algún tipo de evento, como si se estuviera preparando para algo mucho peor. No sabía qué hacer, pero había algo que me mantenía ahí: la curiosidad, la necesidad de respuestas. Estaba claro que tenía que regresar. No podía dejarlo así. No podía quedarme con la duda. «Ana», le dije, mi voz más firme de lo que me sentía, «voy a ir otra vez. Necesito saber qué hay en esa sala». Ana intentó detenerme, pero algo en sus ojos me hizo entender que ya no había marcha atrás. Ella sabía que no podía disuadirme. «Tienes que tener cuidado, Javier. No solo tú puedes ver lo que está ahí. Todos lo hemos visto de alguna manera. Pero lo que te digo es que no te dejes llevar por lo que veas. Hay algo en esa habitación que no te permitirá irte sin que te cambie de alguna forma». Tomé una respiración profunda y me levanté de la silla. Sabía lo que tenía que hacer, no solo por curiosidad, sino porque sentía que algo me llamaba, algo que no podía ignorar. Me dirigí de nuevo hacia la sala 3. El pasillo parecía aún más largo que antes, y el silencio se había vuelto abrumador. Al llegar, la puerta estaba cerrada por completo, pero al acercarme, la rendija estaba abierta. Vi la luz de la lámpara del pasillo reflejarse débilmente a través de la abertura. No podía dejar de pensar en lo que Ana me había dicho: «No te dejes llevar por lo que veas». ¿Qué significaba eso? ¿Qué podría haber allí que pudiera cambiarme? De nuevo me adentré en la habitación. Todo estaba en completa penumbra, excepto por la luz tenue que llegaba del pasillo. La figura del paciente seguía en su cama, inmóvil. Y el aire, ese aire denso, estaba más presente que nunca. Pero esta vez, algo era diferente. Algo se movió en la esquina de la habitación. Fue como un susurro en el aire, como si la habitación misma respirara. Me di la vuelta rápidamente, pero no vi nada. Sin embargo, algo en el ambiente había cambiado. No estaba solo, entonces lo vi. Una sombra, apenas perceptible, comenzó a formarse en la esquina más oscura de la habitación. Era alargada, como una figura que intentaba materializarse. Mis ojos no podían dejar de mirarla, aunque todo mi ser me gritaba que debía alejarme, que debía huir. La sombra se movió hacia mí. No pude moverme. Mi cuerpo estaba paralizado, como si la misma sombra me estuviera absorbiendo, atrapando mis pensamientos, mi voluntad. Sentí un frío intenso rodearme, como si el aire de la habitación se hubiera transformado en hielo, y mi respiración se volvió difícil, agitada. Cada segundo que pasaba, esa sombra se hacía más nítida, más definida, como si estuviera cobrando vida propia. Era una figura oscura, completamente ajena a cualquier forma humana, un ser con una presencia inquietante. Mis ojos no dejaban de seguir sus movimientos, aunque sabía que debía escapar. No tenía control sobre lo que estaba sucediendo, como si mi mente se hubiera desconectado de mi cuerpo. Lo único que podía hacer era mirar, como si la figura me estuviera observando, esperando que tomara una decisión. De repente, la figura avanzó hacia mí, y un susurro sibilante, profundo, comenzó a llenar la habitación. No podía distinguir las palabras, pero eran inconfundibles. Era como si me llamara por mi nombre. «Javier». La voz se deslizó en mi mente como un eco lejano, un susurro que calaba hasta los huesos. No era humano, lo sabía. Algo que no pertenecía a este lugar, algo que había estado esperando en esta habitación durante años, quizás más tiempo del que podría imaginar. Recuerdo que en ese momento, mi miedo era tan grande que mis piernas temblaban. Pero lo peor de todo era el sentimiento de que no estaba solo, que había algo en la sombra que me conocía, algo que había estado observando desde las sombras, esperando su oportunidad. Mi cuerpo reaccionó finalmente, pero no de la forma que esperaba. No pude correr. En lugar de eso, un impulso me obligó a dar un paso hacia la sombra, como si una fuerza invisible me empujara, como si me llamara a acercarme.
Antes de que pudiera procesarlo, la habitación comenzó a desvanecerse. Las paredes, la cama del paciente, todo se desmoronó lentamente frente a mis ojos y me encontré rodeado de oscuridad total. No había luz ni sonido, solo esa sensación de estar atrapado, suspendido en algún lugar entre el tiempo y el espacio, sin una forma clara de escapar. Entonces, la figura apareció frente a mí, no como una sombra, sino como una presencia tangible, algo que tomaba forma en la oscuridad, una figura alta y delgada, que parecía estar formada de pura neblina oscura. No podía ver su rostro, pero sentí sus ojos clavados en mí, como si pudiera ver a través de mi alma. «¿Quién eres?», pregunté, mi voz temblorosa, aunque sabía que no importaba. La respuesta que buscaba no estaba en palabras, sino en lo que sentía. «Lo que está aquí, está esperando», me susurró la figura, y aunque no hablaba en un tono agresivo, cada palabra era como un golpe en mi mente. «Esperando por todos los que se atreven a cruzar este umbral». Fue entonces cuando comprendí que no se trataba solo de mí, ni de un simple paciente. Había algo más, algo mucho más antiguo que el hospital mismo, algo que había estado allí durante generaciones, esperando pacientemente en las sombras, alimentándose de aquellos que se atrevían a cruzar el umbral del miedo. La figura comenzó a desvanecerse, pero su voz se quedó resonando en mi cabeza. «No puedes irte sin haber entendido lo que pasa aquí, Javier». La habitación volvió a su estado normal, como si nada hubiera ocurrido. El paciente seguía en su cama. El aire se había vuelto denso, pero ya no había sombra. Todo estaba tranquilo, pero sabía que algo en mí había cambiado. Corrí hacia la salida de la sala 3, sin mirar atrás, el sonido de mis pasos resonando en el pasillo vacío. La puerta se cerró con un golpe sordo, y por un momento, me quedé de pie allí, con el corazón latiendo desbocado en mi pecho, sin poder entender todo lo que acababa de vivir. Ana me esperaba afuera. La vi acercarse, pero no pude articular palabra. Ella sabía lo que había pasado. Sus ojos, llenos de preocupación, se encontraron con los míos. «¿Lo viste?», me preguntó, su voz grave como si ya lo supiera. No respondí. Sabía que las palabras no serían suficientes. La noche había terminado para mí, pero el recuerdo de lo que ocurrió en esa sala 3 seguía vivo dentro de mí. Algo me había llamado, algo me había tocado, y ahora, sin importar lo que hiciera, algo de eso me acompañaría para siempre.